Cuando yo crucé esa puerta, yo me confundí muchísimo. O sea, lo primero que yo hice fue preguntarle a mi mamá, mami, ¿yo tengo cáncer? Y mi mamá lo primero, o sea, fue inmediata su reacción. No, no, tú no tienes nada, Cata, a ti ya te operaron, porque ahí ya me habían operado por segunda vez. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Valeria Te Ayuda. Si estás viendo esto y aún no conoces a Cata, hoy vas a escuchar su historia, que es profundamente humana. Para mí es un privilegio poder compartir este espacio contigo, Cata, y ella está actualmente atravesando un proceso de cáncer que, como le decía antes, está de pasada y ha decidido compartirlo con todos nosotros con muchísima valentía y transparencia. Y para quienes no la sigan en redes sociales, la verdad es que yo he tenido el placer de poder compartir con ella, de conocerla un poquito más y sin duda alguna, ella es quien es en redes sociales. Entonces, estoy muy agradecida por poder compartir esta conversación contigo. Después de escucharla, gracias. Si después de escucharla te sientes que quieres apoyarla, en la descripción debajo vas a encontrar un link que va a su Baki, que cada aporte suma y literal esto va a transformar la vida de Cata, y así que no dudes, si esto resuena contigo, aportar. No importa que sea $1, a veces decimos, ay, ¿cómo voy a poner $1? Pero de verdad marca la diferencia, así que no lo dudes, y mientras más personas contribuyamos, más cerca va a llegar Cata de la meta que casi llega. Y al final les voy a decir los números porque están muy buenas estos resultados que está teniendo, pero más adelante les vamos a compartir cómo va ella en esta travesía de recolectar todos los fondos, pero ahí va, así que no lo dudes y quédate a escuchar esta conversación que vamos a compartir juntas. Muchas gracias, Cata, y si te late compartir un poquito sobre ti, quién eres, en dónde estás, cómo te encuentras, para que te conozca esta audiencia. Ok, primero agradecerte muchísimo por abrir este espacio para tener esta charla tan bonita. Siempre digo que las historias y las experiencias de otros nos construyen muchísimo. Escucharlas y a veces encontrar lo idéntico en lo diferente que podemos vivir cada uno. Agradecerte muchísimo, saludar a todas las personas que están viendo esto. También gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Y bueno, mi nombre es Catalina Fernández Gómez, soy de Colombia, tengo 24 años y me dedico a estudiar artes dramáticas y soy creadora de contenido desde hace 7 años. Para quienes no te conozcan, ¿cómo fue? O sea, bueno, antes de que hablemos del proceso del proceso de salud que estás viviendo, ¿cómo fue que iniciaste con las redes sociales? O sea, acabas de decir que hace 7 años, pero ¿cómo iniciaste? Pues era muy consumidora cuando era más pequeña. Entonces veía muchas cosas de entretenimiento y se empezó a volver un sueño para mí estar ahí frente a una cámara. Pues me llamaba mucho la atención porque era una persona muy tímida afuera. Entonces, para mí tener un vínculo, una relación con una persona o tener una charla con una sola persona, para mí era muy intimidante. Entonces, mi comportamiento, digamos que estando encerrada en un cuarto a estando afuera en sociedad, era muy distinto. Entonces, aquí había una persona totalmente espontánea y acá había una persona totalmente tímida. Entonces, para mí estar en un cuarto con una cámara, pues era como mi momento de libertad, por decirlo así. Entonces, eso inició cuando yo tenía 16 años, todavía estaba en el colegio. Todo el mundo ya tenía claro que quería estudiar después del colegio, todo. Y yo era la única que no tenía claro, que tenía muchas dudas, que me preguntaban, ay, ¿a qué vas a salir? Y yo como que no me identificaba con ninguna carrera, no sabía qué hacer. Em, entonces, desde muy chiquita fui deportista, entonces yo dije, no, yo voy a ser deportista, pero a lo que fui creciendo como que ya no estaba tan incluida en esas áreas. Entonces, realmente
empecé justo el último año del colegio con las redes sociales y cuando salí ya había sumado una cantidad de seguidores que en ese momento era bastante grande en YouTube. Entonces me dieron el reconocimiento como de YouTube y ya empecé a generar ingresos. Entonces empezó a hacer un trabajo. Mis papás también vieron como los resultados que me estaba dando y dijeron, yo les dije como no quiero entrar a la universidad, ya estoy haciendo esto y me gusta mucho. Entonces sí, empecé desde los 16 años con las redes sociales. A lo largo del tiempo, pues ya empezó como a existir. En ese tiempo se llamaba Musical.ly, que ahora pues es TikTok. Y así sucesivamente, pues se fue creando Instagram, fui creando Instagram, así como que empezó a existir ese tipo de redes sociales y yo empecé como a escalar también por ahí. Y sí, me empecé a dedicar a las redes sociales y literalmente como por 5 años no hice nada más que eso. Pero hablabas de qué, en ese entonces, ¿de qué hablabas? Porque esto es antes de que pasaras, de que compartieras como un proceso de sanación, ¿no? Sí, era puro entretenimiento y literalmente para mí era una ruta de diversión. Era como divertirme, pero a la vez estar bastante más pequeña, o sea, con 16 años, yo ganando desde Colombia, ganando en dólares, entonces digamos que para mis papás era súper sorprendente, para mí también, porque antes de eso, pues, había tenido como un trabajo de fotógrafa en un equipo de fútbol, pero claro, ya cuando doy como este salto, fue como, wow. Y literalmente solo me divertía, hacía cualquier cosa, era muy random, o sea, esos videos son literalmente una joven divirtiéndose, hablando de cualquier bobada que se le venga a la cabeza, siguiendo un montón de trends, reaccionando a cosas, tirándome de montañas, o sea, cosas así muy random. Sí, sí, sí. Y después, ¿cuándo pasa este momento en el que te enteras que hay cáncer? ¿Cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo fue que o sea, te diste cuenta? Y de ahí también para mí creo que es muy impactante el hecho de que digas, voy a hablar abiertamente sobre esto en redes sociales. Yo me desaparecí cuando yo pasé por el proceso de cáncer. Yo dije, yo no puedo, ahí nos vemos. Y yo dejé todo. ¿Tú, para ti, cómo fue? Yo no supe eso. Pues mira que eso fue en marzo del 2023. No sé, no sé qué sucede con ese mes, pero fue en marzo y inició con un dolor de cabeza que es, digamos que aparecía cuando yo generaba una fuerza o cuando tenía una emoción muy fuerte, como, sí, como que me reía mucho o gritaba de emoción y ese dolor estaba ahí. Entonces, pero no era algo muy fuerte, o sea, o algo que generara pues de algo como una duda muy extraña de que ahí podía haber un tumor, sino que mi mamá es fisioterapeuta y ella ha tenido pacientes neurológicos. Entonces a ella no le sonó muy normal y me dijo, y también en su corazón de mamá, yo creo que las mamás también tienen un poder. Ella me dijo, Cata, tengamos una cita particular con un neurólogo. Efectivamente pagamos la cita de una, o sea, ya mi mamá actúa muy rápido, ya es como, nota esto, actuemos, no esperemos. Sí. Oh, oh, ¿Todo bien? sí, todo bien, ya, aquí estamos. Ella me dijo, actuemos, no esperemos. Entonces, la cita virtual, él me dijo, pues yo te veo muy bien, no veo nada extraño por fuera, pero para salir como de las dudas o las sospechas, hagamos un examen más específico para simplemente aclarar el panorama y saber qué hacer. Me parece muy bien porque muchas veces con los médicos, no sé, uno va al médico con un dolor de cabeza y te dicen, no, mira, tómate una acetaminofén, una pasta y ya, pero no se va a la raíz del problema. Yo tuve la bendición
de encontrarme con un médico que tuviera esa conciencia de ir como a más allá de lo que podía ser solo el síntoma. Entonces, literalmente terminamos la cita y llamamos con mi mamá a la clínica que él nos mencionó. Y nos dijeron, tenemos cita solamente para mañana a las 3 de la mañana. Y nosotras sí. Al otro día a las 3 de la mañana fuimos, me tomaron la resonancia particular también y literalmente los resultados se los enviaron a mi mamá al correo de una. Entonces yo salí del resonador, esto casi no lo menciono mucho, pero ahorita se me vino a la memoria y me parece importante contarlo y es que yo sufría de claustrofobia. Y para mí estar en un espacio encerrado era miedo total. Sentía que todo se me iba como a chiquitar más. Sí, es una fobia. No era como un miedo normal, sino que ya era una fobia. Y el resonador es un lugar en donde uno, pues lo meten, uno acostado totalmente quieto, como esa vez fueron 30 minutos. Totalmente quieto. Si uno abre los ojos, pues eso está aquí, o sea, estás totalmente encerrado, que la mente en ese momento puede ser intrusa y me hacía pensar como, ¿y si yo estoy en un ataúd? O sea, son cosas que una fobia genera. Entonces, desde ahí empezó una transformación como de las situaciones con mi mente. O sea, como a transformar todo lo que estaba viviendo en ese momento a otra cosa. Entonces lo primero que hice fue decirme como, no voy a abrir los ojos. O sea, por nada del mundo voy a abrir los ojos para no tener como la perspectiva de qué tan cerrado es ese lugar. Entonces, eso fue realmente como mantener un guerrero interno activado diciéndome, Cata, yo puedo, o sea, necesito este resultado para saber realmente si hay algo y para empezar a solucionarlo, porque si no lo sé cómo se soluciona, si no se encuentra el problema, no hay una solución para ello. Entonces, Cata, yo puedo, yo manejo mi respiración, ya llevaba maravillosamente la vida de cierta forma. Yo me había guiado hacia ciertos libros y ciertos temas de crecimiento personal, de neurociencia, que ya algo de conocimiento tenía y algo de meditación ya había hecho y de respiración y algo así, que eso me ayudó muchísimo a lograr esos 30 minutos en ese resonador. El caso es que lo logré, o sea, mi motivación era como necesito el resultado. Lo logré, salí. Y le dije a mi mamá, como, mami, ¿cuándo nos entregan los resultados? Ella me dijo, ya me los enviaron. Y yo, ¿tan rápido? O sea, fue muy rápido, muy, muy rápido. Y yo le dije, ¿pero viste algo extraño? Y mi mamá me dijo, no, yo no sé de esas cosas. Ahora es que me vengo a enterar que ella desde el primer segundo vio algo. Y luego cuando yo veo la resonancia, porque no me la había mostrado ese mismo día, claro, o sea, no se necesita ser un neurólogo, un neurocirujano para uno darse cuenta que ahí había un tumor de 4 centímetros en el cerebelo, en la parte derecha, aquí. Ok. Se notaba un montón. Mi mamá salió, ella me dice que ella tuvo que, o sea, ella no sabía qué hacer en ese momento. Ella en ese momento trabajaba, entonces ella decidió irse a trabajar para no quedarse en la casa y no demostrarme lo que ella estaba sintiendo al ver eso. Así que ella se fue, todo el día fue como la intriga de que nos dijeran. Efectivamente, en la tarde nos llamó el neurólogo con el que tuve la cita y nos dijo, se tienen que ir ya para urgencias porque tienes un tumor de tal tamaño, te tienen que operar ya porque pues gracias a Dios no presentaba ni pérdida de equilibrio, ni vómitos, ni mareos, ni
unicefalea, pues ya cefalea, literal. Nada, váyanse ya y ella la tienen que operar ya. Entonces, literalmente, lo primero que hizo mi mamá fue decirme, Cata, por favor, no me vayas a dejar sola. Uy, para mí fue algo tan fuerte porque es como sentirse uno primero sentir que es como un sueño, como estar al borde de que algo está dentro de ti y puede generarte morir. O sea, para mí era algo súper irreal. Yo era como, necesito que me pellizquen, eso no puede ser real. No, me dijo, Cata, tienes que subir, nos tenemos que ir a urgencias ya. Arregla una buena maleta y nos vamos. Yo subí, eh, no, o sea, yo no podía creerlo, o sea, no podía creer cómo, pues, yo me sentía tan bien, porque pues un dolor de cabeza no lo veía como algo extraordinario. Yo me sentía tan bien, pero había algo dentro de mí, era como, ¿cómo es posible? No, no me la creo. Pero en su momento, pues, siento yo que también me ayudó muchísimo mi entorno. En ese momento, pues, llegaron como mis amigos de urgencias a apoyarme, como empezamos a hacer, urgencias se volvió como un espacio como para mí de visitas, mientras a mí me ordenaron la cirugía 3 días después de haber entrado y como que ese espacio se empezó a transformar. Entonces mis amigos me empezaron a llevar como lienzos, pinturas, em, y todo esto, y esto ayudó muchísimo a que esos días el miedo no abundara, sino que realmente la confianza, la seguridad y la compañía también fuera tan bonita, o sea, el apoyo, una mamá que podía estar con todo el miedo del mundo por dentro, pero cada que estaba conmigo, ella mostraba toda una cara de tranquilidad y felicidad cuando estaba en medio de una situación así. Creo que al principio, em, cuando recibo este diagnóstico y luego a los dos, a mí me operan y todo sale muy bien. Gracias a Dios salgo yo intacta después de una cirugía de cerebro. Em, a mí al principio me dijeron que era un tumor benigno, que no había problema, pero lo mandaron a patología y todavía no había salido el examen. A los 2 meses que me mandan la resonancia de control, en la resonancia sale el resultado de que el tumor había vuelto a crecer del mismo tamaño y que el examen ya había salido, el examen específico, y que ya decía que era cáncer. Pero cuando yo voy a la resonancia, el doctor pues menciona todo esto, habla de la historia clínica y todo, pero son términos tan médicos que yo, estando presente en la conversación, nunca entendí que tenía un diagnóstico de esos. O sea, fue como la reacción de mi mamá empieza a llorar, yo empiezo a llorar, pero sin entender por qué estaba llorando, o sea, no entendía la situación, sabía que algo grave estaba sucediendo, pero no sabía qué. Entonces, hubo un momento en donde él le dijo al auxiliar como, eh, ve y le revisan los signos vitales. Cuando ella me lleva, me revisa los signos, él se queda hablando con mi mamá y ya le dice todo el panorama. Él nos envía a la UFCA y no sabía qué era, pero cuando llegué había un letrero gigante que decía Unidad Funcional de Cáncer. Cuando yo crucé esa puerta, yo me confundí muchísimo. O sea, lo primero que yo hice fue preguntarle a mi mamá, mami, ¿yo tengo cáncer? Y mi mamá lo primero, o sea, fue inmediata su reacción. No, no, tú no tienes nada, Cata, a ti ya te operaron, porque ahí ya me habían operado por segunda vez, del cerebro. Tú ya no tienes nada, a ti te lo quitaron, a ti ahorita te van a hacer radioterapia y quimioterapia para que eso no vuelva a aparecer, pero ya no tienes nada. Y yo, como que no entendía, pero tampoco era que, o sea,
como que entendía, pero no entendía. Justo ese día que me dijeron eso, pues obviamente empecé a notar ya como cuando mi mamá iba contando la noticia, que para ella tampoco fue fácil decirle a la familia, que ese es otro tema, como cuando a la familia le tienen que decir un diagnóstico de estos, cada quien lo toma muy diferente y a veces son reacciones que tampoco suman mucho, pero pues ya era como el momento en donde mi mamá empezó a decirles a ellos y yo ya veía las reacciones de todos y yo decía, sí, o sea, aquí sí está sucediendo algo. Tenía en ese momento un amigo que era como un guía espiritual para mí y lo llamé y él ese día me cambió la perspectiva de muchas de las cosas para avanzar, porque él ese día me dijo, Cata, si esto es así, o sea, el día que te confirmen, porque pues no le había dicho que en sí me habían confirmado porque yo como que no sabía si sí o no. Me dijo, si es así, toma como que el cáncer es un maestro que ahorita está en tu vida y que tú vas a caminar con él de la mano, pero tú le vas a hablar todos los días y le preguntas qué vino a enseñarte, o sea, qué quiere enseñarte todos los días, qué vino a mostrarte. Pero tú también le hablas y le dices, mira, yo puedo aprender de ti, pero va a haber un momento en el que yo voy a tener que soltar tu mano, porque no me vas a acompañar para toda la vida, porque elijo caminar sin ti. Aprendo, pero elijo caminar sin ti. Entonces, eso cambió muchísimo la perspectiva de como de qué manera empezar a caminar y avanzar y así, o sea, desde ahí, desde eso. Y el día que pensé como para uno morirse no tiene que estar enfermo, o sea, eso no te clasifica o no te confirma que tú sí o sí vas a morir. O sea, solamente es una ley, la vida y la muerte. No significa que estar enfermo tenga ese final. Entonces, eso también me ayudó a cambiar la perspectiva de muchas de las cosas. Y podría decir yo que si antes había iniciado un trabajo interior y un conocimiento como de temas respecto a esa magia y ese poder que tenemos todos los seres humanos para transformar las situaciones, pues esto era como que me lo estaba reconfirmando. Y justo cuando estaba, empecé radioterapias, quimioterapias, eran en conjunto. Mi mamá decidió retirarse de su trabajo y empezó a estudiar nutrición moderna y hábitos, la epigenética en un paciente para, para ayudarme a mí. Y en ese momento era una certificación muy costosa, pero yo le dije, mami, hazlo. O sea, no te preocupes porque cuando uno empieza un proceso de cáncer, pues tiene una suplementación muy grande, si hace algo complementario, ¿no? Una suplementación muy grande, todo un cambio de alimentación y todo esto, pues tiene su valor. Entonces, ella tenía mucho miedo de que no pudiera pagar su certificación y por otro lado, pues teníamos esta situación. Y le dije, mami, hazlo, porque esto nos va a ayudar a que tú también seas una guía y de cierta manera esto también pueda ser potencializado. Entonces, literalmente mi mamá entró ahí por salvarme la vida y por cuidarme también. em, y empezamos todo un cambio totalmente. Yo ya venía cambiando la alimentación un año antes, pero aquí ya fue como ya cero, digamos, azúcar, cero cosas procesadas con químicos, em, en cambio de mi entorno, de mis hábitos, por ejemplo, tener más relación con el grounding, el contacto con el pasto, con el sol. Fue totalmente desaprender muchísimas cosas para aprender muchas nuevas que para nosotras pues no era como la normalidad.
Y empezamos a hacer eso y también como para la gente también era algo muy extraño, o sea, desde afuera era como, ¿pero qué están haciendo? Entonces, Preguntarse, pero ya tú estabas, o sea, tú empezaste a compartir desde el principio esto en redes sociales. sí, mira que las redes sociales para mí siguen siendo una manera de expresión, porque yo creo que siempre he sido una persona muy artística. Ahora lo estoy como floreciendo aún más, o sea, ya está siendo como un árbol, pero siempre he sido una persona muy artística. Entonces, de cierta manera, para mí las redes son arte, son como mis pequeñas obras y para mí siempre fue como esa luz en el camino. O sea, para mí era súper divertido yo poder grabar todo lo que estaba viviendo, por más de que eran cosas difíciles, para mí era muy chévere documentarlo, porque pues siempre he tenido la esperanza y la creencia muy grande de que yo estoy sana y yo voy a seguir viviendo sana, en total salud. Entonces, es como pensar en el momento en que esto ya esté muy atrás, o sea, en un pasado, yo voy a poder ver eso y voy a decir, wow. O sea, en la mitad de todas estas cosas, yo me encontré con la felicidad, con la diversión, con la contemplación, con la esencia de muchas cosas. Porque al entrar en estos procesos, pues la perspectiva y la visión hacia la vida cambia muchísimo. O sea, desde donde uno empieza a recorrer otros caminos, no es de la misma manera en la que yo antes enfrentaba cosas tan simples como una conversación, como un lugar, como un amanecer, como un atardecer. O sea, todo ahora se siente el triple, el infinito, podría decir yo. Pero lo puedo decir, o sea, es gracias a esto. Es como si, yo a veces lo digo así, pero también digo como, no quiero que sea más mi impulso, pero llegó a ser de cierta manera un impulso porque creería yo que antes de eso yo estaba, diría que perdida totalmente y dormida totalmente. O sea, iba como creyendo que esa era la única realidad que existía y fuera de eso no había mucho. Entonces, sí, las redes sociales me ayudaron como a compartir también esa manera en la que estaba recorriéndolo. Y de cierta manera también me ayudaban a, siento yo que a no limitarme. Porque claro, cuando uno entra en un diagnóstico, los médicos te dicen no puedes hacer esto, no puedes ir a tal lugar, no puedes andar sin tapabocas, no puedes estar en un sitio con muchas personas. Y, y yo siento que esos impulsos y esos sueños son los que hacen que yo no me crea totalmente esas cosas que me dicen y pueda ganar más esos deseos, esos anhelos y esos sueños. Entonces para mí mi sueño era compartirlo. Entonces si me decían, no, mira, no puedes estar así, como que yo, no, yo sí puedo hacerlo y como que lo grababa y tal. Y en medio de esta situación, porque como era una persona tan miedosa antes, en redes me enviaron la historia ella se llama Linda Caicedo, que es la jugadora de la selección Colombia, a quien es la líder, la capitana, creo que se llama la capitana de la selección Colombia femenina. Y vi su historia de que ella cuando estaba ya entrenando en otro equipo de acá, tenía cáncer no sé si de útero, creo que es de útero. Y ella entrenaba. Y yo, el día que vi eso, lo vi en la clínica en radioterapia. Y yo dije, wow, o sea, una persona poder mover su cuerpo de esa manera, estando en un equipo profesional, estando en un proceso como este, yo dije, yo también puedo.
O sea, yo puedo hacer más de lo que estoy haciendo porque mi vida no se puede encerrar solamente en todos los días ir a una clínica, hacer quimio, hacer radio, volver a mi casa, al otro día ir a una clínica. O sea, no podía cerrarse solamente en esa área, como en el área de la salud. Yo dije, tengo que cumplir algo más. Si yo estuviera viejita, cuál sería mi sueño frustrado que yo le contaría a alguien como esto fue lo que siempre quise hacer? Y yo, ser actriz. Entonces, yo ese día que vi esa historia, yo en la tarde dije, me voy a inscribir ya a una academia de actuación. No sabía de ninguna, busqué en Google y la mejor calificada, ahí llegué a inscribir. Entré, eso para mí era como ver, no sé si algún día viste Victorious No. en Nickelodeon. Bueno, era un programa donde era una escuela con danza, música, actuación. Yo me sentía en una película, o sea, como en un musical. Yo quedé impactada y desde ahí diría yo que este proceso me hizo entrar en cosas que nunca me creí capaz. Cuando entré ahí, yo siempre he dicho como, para mí el arte es el lenguaje de mi alma, porque ahí me deleito, o sea, cuando bailaba, cuando cantaba, cuando actuaba y aún cuando lo hago. Yo siento que miles de cosas se mueven dentro de mí y miles de cosas se transforman también. Entonces era llegar a una clase en donde todo el mundo se movía como quería, con los ojos cerrados, todo el mundo podía ser un animal, todo. Era como wow, era como convertir un espacio que es un teatro oscuro en la cosa que tú quisieras. Podía ser un aeropuerto, podía ser otro país, o sea, es como tener muchas vidas en una sola. Y a mí eso me encantó porque fue un gran impulso para mi vida, para mi proceso y para mi avance. Y desde ahí muchísimas cosas cambiaron. Cuando, cuando tú ya vives esta parte, que te abres a la actuación, terminas el tratamiento, me contaste antes que no tuviste, o sea, que la experiencia que tuviste fue bastante noble, por así decirlo, ¿no? Que no fue tan difícil en términos de los síntomas o los efectos secundarios. Seguiste tú con tu proceso y terminas el tratamiento, te dan como si quieres compartir a lo mejor cómo fue para ti vivir eso, ¿no? Y ya después de repente a lo mejor dices, ah, ya estoy libre de cáncer, ¿no? O ya completé mi tratamiento. Y de ahí, ¿qué sucedió? Acá, cuando uno termina quimioterapias, toca una campana, ¿no? No sé si allá sea igual. Creo que sí, pero como yo no lo hice, no te sé decir, pero sí, sí he visto. Sí, uno toca una campana y cuando es radioterapia te dan como un diploma, como lograste tus radioterapias. Entonces, ahí sucede algo muy curioso y es que cuando yo me siento totalmente, o sea, como que ya desde la clínica te confirman algo que yo, con lo que siempre he avanzado creyendo que es así, como estás sana, ya lograste todos los procesos. Mira que me entró un miedo que tuve ganas de hablarlo con otra persona que hubiera pasado por el proceso, pero no lo hice. Pero me entró un miedo porque justo en esos días me apareció un video de una chica en YouTube, porque me puse a buscar videos como, para generarme ideas para ese último video, como con la última quimio y todo. Y encontré un video de una chica que como que su tocada de campana había sido muy viral y a los 5 años tuvo que volver a quimioterapia. Yo vi ese video y a mí se me quedó muchísimo. O sea, tanto que se lo expresé a mi mamá y le dije como yo no quiero que me suceda eso. Mi mamá me dijo, no te va a pasar. Y eso como que me lo tenía mucho en la mente. Entonces como que sentir que ya había sucedido todo, que ya había pasado ese proceso, por decirlo así, como que llegó un punto en donde yo dije, ya, o sea, como, no sé, me sentí extraña. Mi mamá me decía como,
no sé, no sé, ella también se sentía como ya pasó todo, pero es extraño porque es como ya tener algo que tú soñabas y cuando llegaste a eso quedas como, ¿y ahora qué? Entonces sí tenía yo ese miedo y creo que una vez lo expresé en redes sociales, como te digo, para mí es un canal de expresión, como, o sea, ya estoy bien, pero siento miedo de que vuelva a estar. Em, yo ahora que he avanzado como en este camino y en este proceso, eh, también he avanzado interiormente. Yo creo mucho en Dios y en el universo y en las fuerzas poderosas que existen para nosotros si las sabemos dirigir. Y yo o sea, al sol de hoy, al día de hoy, me responsabilizo con que los seres humanos somos los responsables, valga la redundancia o no, no es redundancia. Bueno, somos responsables de nuestra realidad. O sea, de crearla absolutamente. No significa que eso lo hagamos solos. O sea, sí tenemos todo el apoyo del universo para ello. Pero ahora soy consciente de que soy responsable con mi psiquismo, o sea, con mis cosas interiores de crear esa realidad. Entonces, ya es caminar muy distinto porque es dejar de echar la culpa a algo de afuera. O sea, no es como ni hacia Dios, como ¿por qué me está pasando eso? O sea, ¿qué he hecho malo? Es un karma. No lo he tomado así. O decir, no, son los genes. O porque no tengo a nadie atrás de familia que tenga este diagnóstico. En mi familia, literalmente, sí han habido muy atrás dos personas con cáncer eh, genético. No, es, es, es realmente algo, digamos que extraordinario para el contexto. Entonces nunca he querido como echarle la culpa, no, es porque una figura parental se fue o por un abandono, sí, por una herida o sea, sí, pero no he querido echarle la culpa más a algo de afuera, sino que si realmente ahora he entendido un poco más y creo yo que sigo avanzando en ese descubrimiento, que este proceso me ha hecho cuestionarme muchísimo y que en el principio busqué mucha guía, mucha ayuda, con plantas medicinales también, con guías espirituales, con guías que trabajan con ángeles, con números, con constelaciones, pero sentía yo que llegaba a un mismo punto. Entonces, una vez por un sueño, sentí como que en el sueño fue muy vívido. Todos esos guías me decían, Cata, es momento de que este camino, o sea, estás lista para recorrer este camino por ti, o sea, ya no nos necesitas. Ese sueño me impactó muchísimo y desde ahí como que yo sentía que realmente mi recorrido y mi camino era muy propio, o sea, era hacia mí misma. Y desde ahí empezaron a surgir muchísimas preguntas como eso, como ¿qué es lo que hace internamente que cree algo así? Además, ¿qué es lo que hace que dentro de mí sucedan esas cosas, pero por fuera exteriormente esté tan bien? O sea, ya casi son 3 años de ese proceso y yo puedo decir que me siento perfecta. O sea, nunca me he limitado. El año pasado me operaron porque hizo metástasis en columna baja, en el lumbosacro, y me operaron de la columna y con todo y eso, yo estaba a los 2 meses haciendo un musical, trepándome en una mesa, o sea, como sin límites. Es como yo puedo, o sea, yo puedo hacerlo. ¿Qué es lo que hace que sí, que haya ya algo adentro, pero afuera no? Entonces eso también
me empieza a dar como respuestas. O sea, realmente sí hay algo dentro de mi psiquismo, que todavía no está resuelto y que hasta que yo no lo resuelva, pues eso puede estar ahí. Pero también ha sido un cambio de perspectiva frente a eso, porque digamos que cada vez me centro más en el tema, llevándolo y mirándolo desde otros lugares. Y el otro día, ahora, antes también leía muchas cosas, ahora solamente me enfoqué como en una enseñanza y solamente tengo y decidí tener un mentor, se llama José Luis Parise, y él encuentra, o sea, él expresa que el universo está regido por sonidos y nuestro psiquismo se mueve por sonidos. Por algo tenemos un nombre, porque en nuestro nombre pues está mucha información de nosotros y hacia cuáles son nuestros sonidos que nos rigen ante aceptar algo o para rechazar algo. Y buscando en, en lo que se dice o lo que puede significar la palabra metástasis, la etimología de esa palabra es meta. Meta significa más allá y stasis significa cambio de lugar. Entonces, claro, respecto a las células y respecto a un diagnóstico, significa que las células están yendo más allá, cambiando de lugar y pues digamos que se están regando por el cuerpo en cierto caso. Pero yo dije, si en la homeopatía lo similar cura lo similar, no quiere decir que, quiere decir mi cuerpo, me está expresando mi cuerpo que yo tengo que ir más allá de las cosas, que tengo que cambiar de lugar y no de lugar físico, sino de lugar mental, porque no sirve de nada uno decir, ay, ya no puedo más, estoy muy mal, me estreso, me cambio de casa y listo, tengo una casa nueva, entonces voy a estar bien. Y lo que internamente no está resuelto en la casa nueva, pues vuelve y aparece y vuelve y te atormenta, entonces ya el cambio de lugar de casa, pues no era la solución, ni el cambio de, no sé, de pareja o de separarme de la persona que me hizo daño. O sea, si no se resuelve internamente en sí mismo, pues las cosas se siguen repitiendo como un círculo que no termina. Entonces, siento yo que ahora, en todo el conocimiento que este camino me ha puesto a encontrarme, con el que me ha puesto a encontrarme, ha sido valiosísimo. Y siento yo que si no hubiera entrado yo a un diagnóstico como ese, tal vez no hubiera seguido ese camino o tal vez no estaría con la seguridad con la que me siento hoy para actuar. Y no significa, porque por mucho tiempo yo creía que haciendo ciertas cosas no sé, me sanaba o se solucionaba y listo. O digamos que yo salga victoriosa, no sé, digamos, me digan, listo, Cata, estás sana. Y creer que ahí, listo, terminé el proceso, ya. No, o sea, ahora es entender que o sea, vivimos con un cuerpo que bombea sangre, que late, que corre sangre por nuestras venas, pero eso no significa que estemos en existencia. O sea, yo diría que Mm. la mayoría vive sin existir en ese cuerpo. O sea, como está muerto en vida. Y ahora he entendido que lo que obviamente no quiero morir, o sea, quiero vivir realmente, todos los días me digo, quiero existir, porque tampoco quiero vivir sintiéndome vacía, sintiéndome muerta por dentro, o sea, yo realmente quiero ser un cuerpo que late físicamente, que está y funciona físicamente, pero quiero que existir en todo lo que hago, encontrarme con la divinidad, con Dios en todo lo que hago. Y yo siento que ahora ese es mi deseo más grande, es como mi sueño más grande y de ahí no separo, no separo áreas en mi vida, como
hago esto, pero esto no tiene nada que ver con lo que hago acá. No, realmente siento que todo se une. Para mí, en mi universo, todo se une y, y me encuentro en todo eso con ese poder para llegar más allá, que es lo que me está expresando mi cuerpo. Entonces, verlo desde ese lugar es lo que me hace a mí encontrar todos los impulsos del mundo. O sea, yo hablo de eso y me erizo. Es como, ahí está, es como todas estas respuestas las he encontrado yo con el camino y con lo que decidí recorrer, con encontrarme con otra información, con ahondar más, o entender que este camino es para siempre. O sea, que no se trata de que, digamos, se cure la enfermedad o se solucione, digamos, el problema y que ya no va a suceder nada más. O sea, como decir, ya lo logré, listo, sino que es un recorrido para siempre y que vinimos aquí a eso, a crecer todos los días, a aprender todos los días. Y Sí. Wow, sí, me conmueve mucho tu mensaje porque me gusta mucho la forma en que lo expresas, ¿sabes? Que, o sea, es como el hecho de que las respuestas vienen de dentro, pero esta forma de cambiar la perspectiva del cáncer como el gran maestro de vida y todo lo que te impulsa a, a ti llegar como pues más allá de lo que a lo mejor tú pudieras conseguir como, esta va a ser mi esta va a ser mi realidad o lo que voy a experimentar en esta vida. Entonces llega el cáncer y te dice, ¿cambias o cambias, no? Entonces, al menos yo también lo viví así, ¿no? Como que yo me fijaba en ciertas cosas o me estresaba por ciertas cosas y ahora digo, ay, ya da igual, o sea, no sé, hay gente que ahora, o sea, yo sé que a veces como que nos podemos estresar por la cosa más mínima o que si alguien hace algo y no nos gusta, pues ya nos super enojamos y yo digo, ay, ya da igual, o sea, es como que a mí qué, o sea, que cada quien haga y deshaga como quiere y hay cosas que realmente no son importantes, pero al menos yo como lo viví fue como que el cáncer dijo, no, esto no es importante, esto sí es importante y de qué manera vas a accionar hoy y de qué manera vas a cuidar de ti hoy, de qué manera vas a expresar, o sea, vas a expresar hoy. Y para mí fue un parteaguas, ¿no? De decir la Valeria de antes y la Valeria de ahora. Que curiosamente esto que mencionas, ¿no? De que cuando a mí me dijeron, ya estás libre de cáncer, realmente yo no le di el lugar porque como yo antes yo ya llevo tiempo pasando por otro proceso de salud complicado y, y este ha sido doloroso, ¿no? Y lo he sentido muy fuerte en mi cuerpo físico. Y ha sido más difícil que el cáncer, ¿no? Para mí el cáncer fue como que parpadeé y ya, ¿no? Es como, sí, ya. Pero esto que mencionas de que lo pasas y te da la sensación de, bueno, ya. Y es curioso porque luego la mente, al menos yo como lo he vivido, es como que la mente quiere volver a los viejos patrones. Y está en uno decir, no, o sea, yo no voy a olvidar esta lección. Yo no la voy a olvidar y la voy a recordar, pero desde el espectador, ¿no? No hace falta que estés aquí, sino simplemente estás de pasada y ya está. Entonces a mí me da curiosidad cómo tú, eh, pues ese es el inter, ¿no? De que, o sea, tú estás sana pero en ese inter, pues, como también a lo mejor viviste algo así, que a lo mejor te volvieras a patrones de antes. Y yo sé que después aparece pues lo que se le llama metástasis, pero que para ti es y que yo también lo veo así, ¿no? Como el, el cambio que te tiene que llevar más allá. O sea, ahorita, ¿cómo estás viviendo tú ese proceso de seguir con la mentalidad de que esto simplemente lo vas o sea, ver nada más las enseñanzas, seguirlo viendo con el maestro y seguir accionando desde la fe y desde la convicción de que, como dices, tú estás sana y simplemente estás llegando, acercándote a esa realidad.
Pues siento que con esa, lo que me hace avanzar, después como de haber tenido, digámoslo así, recaídas, lo que me hace avanzar es tener la creencia muy clara de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Entonces, desde esa enseñanza que te digo, que es una enseñanza milenaria, pues está como un método que te dice que para la vida hay toda una estrategia realmente para actuar. Y es encontrar esas cosas en las que a veces fallamos y fallamos y fallamos y fallamos y caemos y no nos damos cuenta y por eso caemos tantas veces ahí. O a veces también es una falla que se repite en todo. Entonces, por ejemplo, es cambiar algo tan simple como si algo, digamos, antes yo iba a un restaurante y me daba pena llamar al mesero y pedirle algo. Es tanta la diferencia de que un día yo decida que ese día yo llamo al mesero y yo pido todo. O sea, son cosas tan mínimas que uno diría, "Ay", o sea, es pedir un vaso con agua, que ¿cómo te va a dar pena eso? ¿Cómo te vas a quedar en eso? Pues realmente es eso tan sutil que en otra situación necesitabas algo también y te dio pena pedirlo, y en otra situación otra vez algo te dio pena y entonces no avanzaste por esa pena. Entonces, la falla en absolutamente todas las áreas de la vida es una que se repite automáticamente porque ya está ahí como tan en la mente y tan automática que ya uno no se da cuenta que la repite cientos de veces en lo que hace y que esa falla te puede llevar a eso, como a un borde o a la muerte de de tener esa oportunidad de recorrer algo distinto, de que existe algo más. Entonces, a empezar a avanzar desde ahí, desde descubrir qué son las cosas que yo repito y que se repiten en las cosas que hago para que yo me frene y no llegue a esa, como a ese logro o a ese resultado que yo quiero. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que frenan mi vida? Entonces ya el centro no solamente es, mira, el problema es la enfermedad y hay que sanarse de eso. No, sino que es encontrar, ir al fondo, a las raíces, a navegar en lo más profundo y estar tan presente de esas cosas, yo diría que es lo que me hace estar tan enamorada de la vida y tan, con tantas ganas de estar presente y con tantas ganas de existir, porque no estoy solucionando, digamos, solamente una cosa, porque una vez vi un video que decía como, alguien que no está enfermo tiene 1000 problemas, pero alguien que tiene una enfermedad solo tiene uno. Pero realmente cuando nos enfocamos en que tenemos una vida con un montón de áreas, o sea, no solamente es la persona paciente oncológica que está pagando por un cáncer, no, tal vez esa persona es mamá, esa persona es hija, esa persona es trabajadora, esa persona es estudiante, entonces, ¿de qué manera esa persona que puede ser una paciente oncológica, de qué manera resuelve su vida cotidiana en esas otras áreas, como pareja, como hija, como, o sea, no es solamente resolver la enfermedad, es resolver, aprender a resolver todo en las áreas más cotidianas de la vida. Entonces, esas ganas de aprender más sobre eso y de encontrar más sobre eso en mi vida son las que me mantienen así como quiero vivir más, quiero hacer más historia. Porque algo que me he repetido mucho últimamente es como no quiero vivir de la historia de mi mamá, de mi prima, de lo que me cuentan que puede ser la vida, que me dicen, no, no, no vayas por ahí. ¿Qué pasa si yo voy por ahí? Entonces mi historia es distinta y empiezo a contar eso desde mi historia. Entonces, para no contar más las historias de alguien más, pues vivo la mía. Y eso es lo que me hace avanzar, diría yo, como
aunque me hayan dicho tantas cosas o aunque un examen diga tantas cosas, es como ahí sigo encontrando yo como esa luz que me dice, hey, es por aquí, no te me vayas por allá, no te me desvíes. Entonces sí, es como todo el tiempo estoy como tan consciente de lo que hablo, de lo que hago, eh, para decir, ok, por aquí también hay una ruta por solucionar. Entonces empezamos como a quitar esa maleza poquito a poquito para que la planta pueda florecer y dar su fruto. Ujú. Y la recaudación de fondos, la Baki que estás llevando a cabo, ¿hacia dónde va dirigida? ¿Hacia dónde va dirigida y por qué es importante, no? Pues esta Baki se está haciendo para un tratamiento complementario que me están haciendo unos expertos de Argentina, una clínica de Argentina, que es integral. Son inmunoterapias, son terapias totalmente distintas como a las de la clínica, que es como quimioterapia y radioterapia. Son un montón de suplementación que es todos los días. Digamos, yo todos los días tomo básicamente unas 50 y no sé, 4 cápsulas, más, no sé, espirulina, o sea, son muchas cosas que valen mucho en todo el sentido de la palabra, o sea, de valor monetario como de valor para el cuerpo. Entonces, estas terapias son muy costosas. Además que, pues vivo en Colombia, toca también tener un hospedaje, el viaje, eh, para vivir todos esos días allá, para comer. Por eso la meta fue o sea, la meta es tan alta, está más allá como de todas las cosas. Y bueno, para hacerlo posible, siento yo que desde un dólar, $2, o sea, es como todo funciona, todo sirve, todo lo agradezco un montón porque quiero vivir, sueño muchísimo y yo sé que podemos pasar esto, que podemos vivirlo, pero aprendemos y avanzamos. Y, y sí, el Baki se llama por la salud de Cata. Se puede donar la cantidad que se quiera, que nazca. También hay cuentas de donación en mi Instagram. Yo tengo una historia destacada que se llama Donación. Mi Instagram pues es @catamatista. Por ahí está documental, literal, documentado todo mi proceso, muchas partes de mi vida. Y bueno, ahora mis redes sociales diría yo que son un canal para alzar mi voz, son para seguirme expresando, para crecer, para aprender muchísimo y sobre todo siento yo que para mí es para aportar mucho valor. Y sí que lo haces, o sea que sí, sí, Ay, sí. gracias. Estoy segura que las personas que vean esa entrevista, pues también se van a sentir más conectados contigo, ¿no? Decir, pues mira, o sea, sí, vemos tu historia por Instagram y lo que tú quieras, pero al menos a mí me hace sentir más conectada contigo, con tu travesía, con lo que estás viviendo, con lo que has vivido y creo que estas perspectivas tan diferentes son muy importantes de compartirlas, muy, 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 muy importantes y yo creo que esto no va a ser, o sea, esto es un escalón más de todo lo maravilloso que sigue y que está en tu vida. Así que sí, 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 para mí yo no tengo ninguna duda de que simplemente como dices tú, esto más adelante ya simplemente va a ser algo que veas hacia atrás y digas, no manches lo que pasó. Como vas a decirle tú a tus nietos o no sé si en algún momento, ¿no? De, mira, yo pasé por esto y, ¿sabes? O sea, porque esa determinación, esta fe, para mí es la clave de procesos de transformación tan profundos que el cáncer nos puede dar. O sea,
esta mentalidad, esta perspectiva. Y, y para mí somos espíritu y la energía siempre sigue, entonces, pues, al menos yo tuve que reconciliarme con la muerte, ¿no? Decir, pues mira, pues si me muero en 2, 3 años, pues ya, o sea, yo sé que pasaré a otro plano y voy a ver a todo mundo y desde allá y decir, ahí nos vemos para la próxima. Y para mí también ha sido muy liberador, ¿no? Decir, pues aquí no termina este proceso y mientras esté en la tierra, pues hacer lo máximo que pueda para vivir, disfrutar, agradecer y decirles a mis seres queridos lo importantes que son para mí y compartir con ellos. Sí. Ujú. Oye, te quería preguntar, al final, ¿viste lo de la inmunoterapia que te platiqué o qué te dijeron los médicos? Para darles un poco de contexto, o sea, yo me traté en un hospital que se llama Oasis of Hope y yo entiendo que hay muchísimas clínicas, que hay muchísimos lugares, que hay muchísimos recursos. Apenas ahorita me enteré que en Perú hay otro lugar, que dan pastillas, que hay de todo tipo, ¿no? Pues, yo le soy fiel a los médicos con los que yo me traté porque yo, la verdad, el proceso que yo viví fue un proceso muy noble, ¿no? Y fue hasta ahora, ¿no? Ha sido un proceso que lo viví de una forma, eh, pues, bastante milagrosa. Toco madera, ¿no? Que eso siga siendo el caso, no lo sé. Dios tiene otros, tiene los planes para mí, no los conozco. Pero mientras ese sea el caso, pues yo voy a seguir enfocándome en vivir. Y le platiqué a Cata, ¿no? Del tratamiento que yo hice. Me imagino, le digo, o sea, yo estoy segura que hay muchísimas personas que te están diciendo que hagas esto y aquello y el otro y más con la audiencia que tienes, o sea, que es grandísima. Yo agradezco que me hayas dado, que me hayas dado el permiso, ¿no? De yo compartirte sobre mi experiencia, porque yo, la verdad, yo sí fui bien de que yo no quiero saber nada de nadie, no me digan nada a nadie. Y por eso tampoco compartí mucho en redes sociales, porque me caga que la gente me diga qué tengo que hacer. Soy la primera en que digo, chao, no te voy a escuchar, ¿no? Y yo ahí voy diciéndole a la gente qué tiene que hacer, pero lo hago desde el respeto, ¿no? De que no, pero mucho respeto. O sea, yo respeto realmente lo que cada quien quiera hacer con su cuerpo. Yo digo, mira, a mí me ayudó esto, si a ti te sirve, tómalo y si no, chao, chao. Pero me quedé con curiosidad, ¿no? O sea, si les preguntaste a los médicos, investigaste un poco más, a qué conclusiones pues llegaste, ¿no? Sí, investigué muchísimo, la verdad. Primero lo hice esa misma noche con ChatGPT. Y sí, me dijo que era algo bastante interesante, pero específicamente para este diagnóstico solamente funcionaba una. En este momento no me acuerdo el nombre, pero solamente funcionaba una porque los otros iban más hacia diagnósticos de un tumor de una masa fija, por decirlo así. Como aquí ya no hay una masa fija, sino que ya es algo que está rondando por el líquido cefalorraquídeo, por el sistema nervioso. Bueno, eso no lo mencioné. El diagnóstico es un meduloblastoma que empezó siendo cerebeloso y ahora el diagnóstico dice que es una metástasis, un meduloblastoma con metástasis en el sistema nervioso, grupo 3, leptomeningio. Ya. Entonces, averigüé y decía eso, como específicamente para esto, como que no era una ruta, por decirlo así. Pero le pregunté también al experto de Argentina y me dijo lo mismo, o sea, lo mismo que me dijo ChatGPT, como esto podría ser una vía, pero estas no, porque no es algo que esté en masa grande, tal. Pero en este proceso, ahora último, en lo interesante con lo que ha avanzado con estos expertos de Argentina, ellos también tratan el cáncer desde temas en boca. Entonces, un amigo de los que se relaciona con ellos nos contó que una vez una persona con leucemia le encontraron bacterias en la boca y cuando le quitaron esas bacterias, la persona se curó de la leucemia. Entonces, ellos van mucho también como a revisar y hacer tomografías en boca para ver si hay algo relacionado. Efectivamente, en la tomografía salió que cuando me operaron de las cordales hace 14 años,
dejaron huecos, en eso se metieron bacterias y eso generó muerte ósea. Entonces encontraron, no me acuerdo el nombre de las bacterias, eso es lo más científico del mundo, pero encontraron muchísimas bacterias en 3 partes de mi boca. Y esas bacterias, en estudios científicos y en todo, porque eso sí me lo revisó un odontólogo que es magnífico, y él solamente, de hecho, los que me operaron me dijeron, él cómo hizo para ver esas bacterias, o sea, ver eso es muy difícil. Efectivamente, él las vio y nos explicó todo eso de que esas bacterias, básicamente como para que se entienda, son como alimento para esas células cancerígenas. Y claro, al ser un tema en boca que está tan cerca del cerebro y como de toda esa zona de acá, tiene muchísimo que ver también. Entonces, yo tengo un amigo que es médico homeopático y él me dijo, Cata, hagamos algo. Hablemos con tu odontóloga, es una odontóloga biológica, y cuando te operen y te saquen todos esos, no sé, esas muestras de residuo, no sé realmente qué es lo que, a ellos lo que hacen es quitar las bacterias, limpiar, regenerar el hueso con plasma, con ozono, creo que es. Ozono. Y él dijo que tomen una muestra de eso y yo con eso lo diluyo como en medicamento, hace algo homeopático, de que lo similar cura lo similar, o sea, lo que está adentro para tomarlo. Entonces sacó esa muestra que es básicamente parecido a lo que tú hiciste. Toman una muestra de eso, lo ponen en un medicamento y luego me lo tomo. Entonces me operaron de 3 partes, pero quedó una sin operar, que para la odontóloga es su primera vez haciendo eso y también realmente está haciendo un estudio para ellos para confirmar que con esa toma que hicieron y cuando yo empieza como a tener la terapia de tomar eso, eh, van a ver los resultados, decir lo que no operaron desaparece. Entonces, sí se creó algo bastante interesante de ahí y lo relacioné mucho con lo que me hablaste. Claramente es algo Sí, diferente. es muy diferente, pero, pero bueno, eso ya es diferente, porque yo no hice nada de homeopatía. O sea, yo hice o sea, se hace en un laboratorio, se sacan las muestras, las células tumorales del tumor, se entrenan, el material genético se entrena de la misma célula tumoral para que sepa cuáles son de las células cancerígenas dentro del cuerpo y se combina con una dosis baja de quimioterapia. Bueno, es todo un tema. Pronto tendré al doctor de la clínica donde yo me traté, del hospital, para que él nos explique bien la ciencia detrás del tratamiento. Pero yo sí he escuchado, fíjate, sí he escuchado esto sobre la parte odontológica. Hay otra mujer que sigo, bueno, que seguía, porque luego después ya no resoné tanto con sus creencias y dije, ay, no me late. Pero ella sí también se hizo operaciones odontológicas y está libre de cáncer. O sea que son cosas que al final, o sea, no lo vas a ver hasta que lo intentes, ¿no? O sea, yo soy de la creencia de que por probar y si tengo los recursos y, ¿sabes? Si algo en mi corazón me dice, aquí hay algo, hacerlo, ¿no? O sea, ya está, ¿no? O sea, es un tratar y de todo se va a ir aprendiendo, ¿no? O sea, que si no funciona, vale, pues a lo siguiente, y que si funciona, perfecto, ¿no? Entonces, siempre desde la confianza en uno mismo, pero también en el equipo médico que tú estés eligiendo, con el que estés eligiendo trabajar. Entonces, a veces a mí me dicen, porque yo también comparto sobre el proceso que yo viví, y yo hablo mucho sobre esos temas de la intuición, el escuchar a tu corazón, ¿sabes? Como que, pero a veces como que se pueden malinterpretar el hecho de que uno diga, pues yo escucho mi corazón, pero dicen, pero es que estás diciendo a la gente que no escucha a lo médico. No, o sea, es que yo soy dueña de mi cuerpo y pues por lo tanto
tengo opinión sobre lo que quiero, ¿no? Y si me muero, pues será mi pedo, pero me muero y ya está, o sea, a mí me toca aprender. Entonces, para mí es como el tomar las decisiones desde el amor, desde la convicción y desde la fe. Para mí eso es como clave, pero yo respeto el proceso de cada quien y qué bueno que me comparten esto. Igual, ya se verá y yo creo que todos vamos a estar ahí, pues viendo, ¿no? De si qué resultados da y no tengo ninguna duda de que pues estás en las manos correctas y que te la vas a rifar, como decimos en mi tierra, te la vas a rifar. Voy a rifar, sí, sí, sí. Sí. ¿Hay algo más que te gustaría añadir antes de terminar? Mm, no, yo creo que no. Bueno, para mí esto ha sido una conversación que tenía muchísimas ganas de tener. Agradezco de verdad infinitamente que te hayas tomado este tiempo. Tuvimos algunos detalles técnicos al principio que no se daba. Ya veremos cómo sale este video, pero el audio, la calidad va a estar. Te agradezco infinitamente. Recuerda que cualquier cantidad de dinero que puedan donar, ya sea $1, $2, como decía Carta, o sea, marcan la diferencia, le ayudan a ella a recuperar, terminar de pasar por este proceso, de, no nada más eso, también es como, como tener o sea, para mí es como que el que da, tanto ayudas a la otra persona, pero también te ayudas a ti mismo, ¿sabes? Como que es un acto que ambas personas están recibiendo algo. Entonces, cuando tú das, tú también recibes. Entonces, no tengas miedo de darte el permiso de también recibir, ¿sabes? Como que a veces pensamos, ¿sabes que no tengo suficiente? Claro que tienes, ¿no? O sea, el cafecito, cualquier cosa que tú dices, es que no tengo. Yo, la verdad, yo siento que eso es simplemente el miedo de que no queremos a lo mejor soltar o o yo qué sé, cualquier creencia que podamos tener que nos haga creer lo contrario, pero es todo cuestión de prioridades. Y recuerda que lo que alguien está pasando en esos momentos, nosotros siempre estamos pasando por cosas, ¿no? Entonces ahorita es apoyarnos en ser una comunidad, en ser un equipo y en hacernos saber que estamos para ayudarnos cuando más lo necesitemos. Así que voy a poner aquí debajo toda la información de la Baki para que vayas. Está bien fácil. Yo lo hice, eh, bueno, yo doné a través del PayPal, pero igual voy a poner aquí debajo la información para que puedas hacerlo. Sigue a Cata, ahí va a ir compartiendo toda su historia. Nos vemos, que estés muy bien. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí. Qué espacio tan bonito. Para mí el hecho de escucharme con otra persona, de compartir una conversación, para mí es demasiado valioso. O sea, esto es vida, el compartir con alguien más. Y para mí también me pone muy feliz que lo hayamos podido lograr de abrir este espacio. Gracias por invitarme. Mil gracias. Y bueno, que se sigan creando cosas bonitas. Gracias, Cata. Gracias. Bueno, te mando un fuerte beso, un abrazo y estamos en contacto. Sí, siempre.